Vamos a continuar. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo les han ido con sus clases? El día, creo que fue la clase anterior, creo que no habíamos podido tener clase porque se había cruzado con los horarios de tribunal. Pero bueno, ya estamos incorporándonos con la sesión de clases. La sesión anterior habíamos trabajado lo que nosotros habíamos estado revisando eran unos ejercicios, ¿no? ¿Hasta dónde vimos? ¿Quién me podría decir? A ver, señorita Linda. Linda creo que es usted, ¿no? Linda Solórzano. ¿Hasta qué parte nos habíamos quedado? ¿Nos puede recordar? ¿Me escuchan? Usted es la presidenta, ¿no? Linda. Sí, sí, lo escuchamos. ¿Hasta qué parte nos habíamos quedado? Ya habíamos terminado de ver el contenido que está en el PowerPoint y íbamos a ver un ejercicio, ¿no? Un ejemplo. ¿Ya empezamos a ver el ejemplo o todavía no? No. Lo íbamos a ver. Íbamos a empezar a ver el ejemplo. Mauro Andrés. Sí. Ya, entonces ya les voy a poner el ejercicio con el cual estábamos trabajando, o el ejemplo que íbamos a realizar. Vamos a retomar ese ejercicio. Ya, ahí ustedes en este momento ya pueden ver el ejercicio. Esto es un caso de programación lineal. Ya hemos visto toda la parte teórica, cómo se desarrollan los ejercicios, cómo se los plantea, qué es lo que debemos analizar. Ahora lo que vamos a resolver es un ejemplo. Para este caso, un ejercicio de programación lineal, un caso de maximización. Lo vamos a resolver por el método gráfico. Entonces, tenemos esta actividad. Este es un ejemplo, un típico ejemplo de programación de operaciones o investigación operativa, como lo llaman en la universidad. Entonces, a ver, que me ayuden con la lectura. Dale, ayúdame. Una empresa fabrica los palos de hockey y juego de damas. Cada juego de hockey produce un Continúa. hockey que requiere de 4 horas de trabajo en una máquina A y 2 horas de trabajo. En la máquina B, el juego de damas requiere 6 horas de trabajo. En la máquina A, 6 horas. En la máquina B y 1 hora en la máquina C. La máquina A tiene una producción máxima de 120 horas de capacidad diaria, que es el equivalente a 30. La máquina B tiene una producción máxima de 72 horas y la máquina C de 10 horas. Determinar la utilidad máxima para este problema, programación línea, desarrollo. Ya listo. Gracias por la lectura. Entonces, miren, aquí nos encontramos frente a un ejercicio, ya les dije que era de maximización, ¿no? En el cual tenemos que una fábrica produce dos tipos de instrumentos, dos juegos, en este caso, juego de hockey, por un lado, y por otro, juego de damas. Te da el dato de que, ¿cuál es la utilidad? Que se da por la venta de cada palo de hockey, no nos dice cuánto vende el hockey, simplemente nos dice la utilidad. Sabemos que por cada unidad de palo de hockey que vendamos vamos a tener $2 de ganancia, mientras que por los juegos de damas vamos a tener $4 de ganancia. Nos da también el número de horas que se requieren para elaborar un juego de hockey y el número de horas que se requiere para elaborar un juego de damas. Tenemos que es 4 horas y 2 horas. También nos indica de que el juego de hockey tiene que pasar por la producción de
¿Cuántas máquinas? De la máquina A y de la máquina B y una máquina C. Nos dice un total de horas que se va a requerir para elaborar esta máquina, este instrumento. O sea, el número de horas máquina, ¿no? El número de horas de trabajo con la máquina. Esas son, una cosa son las horas de trabajo, otra cosa es las horas de máquina. Y de igual manera, el juego de damas también nos dice cuántas horas vamos a producir. En función de esto, nos dice que cada máquina tiene una capacidad tope de producción en horas. Es decir, la máquina A puede trabajar hasta 120 horas, la máquina B puede trabajar hasta 72 horas y la máquina C puede trabajar hasta 10 horas. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿cómo determinamos la utilidad máxima para este problema de programación lineal? Es decir, ¿cómo nosotros, utilizando las técnicas que hemos estado aprendiendo de cómo plantear un problema de programación lineal, cómo nosotros haríamos, cómo determinaríamos aquí cuál es el objetivo de este juego? A ver, ¿qué me podría dar un ejemplo de cuál sería el objetivo de este ejercicio? A ver, Solange, ¿qué nos puede mencionar usted? ¿Cuál sería el objetivo de que busca este ejercicio? Solange Marina. El objetivo sería ver cuál es la utilidad que mejor le convenga al utilizar la máquina A o en la máquina B. Ya, es la utilidad, ¿no? Ya, pues vamos por ahí. Ginger, ¿qué nos puede comentar usted? Ginger. ¿Se encuentra Ginger? No se encuentra. El precio de cada juego, de damas y el de hockey. Ya, ¿qué vamos a hacer con eso? Ya, a ver, escuchemos a Silvana. Silvana, ¿qué nos puede mencionar usted? ¿Cuál usted cree que sería el objetivo de este ejercicio? Como dijo mi compañera, la máxima utilidad, saber cuál es. Ya, listo, gracias. Entonces, ahí hemos escuchado algunas opiniones de qué es lo que se debería hacer. ¿Qué la pregunta nos piden? Determine la máxima utilidad para este problema. Entonces, el objetivo, o sea, aquí lo que busca esta empresa es vender. Quiere vender, si por ella fuera, vendiera todo lo que produce, ¿no? Entonces, vamos a partir del supuesto que la empresa tiene asegurada su producción, de que lo que produce lo va a vender. Entonces, ella dice, bueno, yo puedo producir hasta lo que me permiten las máquinas. Tengo 3 máquinas. Cada uno tiene un tope de horas. Y en función de eso voy a poder decidir qué elaboro. ¿Qué me convendrá producir más? ¿Hockey o juego de damas? ¿O será que lo produzco por igual? ¿O cómo sería la combinación de juego de damas? Aquí la duda es cuánto es el número de unidades que voy a producir de cada juego para de esa manera, al venderlos, obtener la mayor ganancia posible. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo sería ahí el caso? Él nos ha ayudado un poco. A ver. Ariana, ¿qué nos puede mencionar usted? Ariana Villega. Daniela, no se le escucha muy bien porque aquí en mi casa de verdad están haciendo harta bulla. Están de fiesta por allá. Sí, Bueno, estos trabajadores están hartísima bulla como que estuvieran aquí. Bueno, ya la próxima semana creo que vamos a estar face to face, ya con las nuevas medidas. Ahí ya no va a tener ese problema. Bueno. Ya ve. Ya listo, Ariana, no hay problema. A ver, Luis Miguel, ¿qué nos puede mencionar usted? Sí, dígame. ¿Cuál cree usted que sería la combinación que
debería hacer esta empresa para tener la mayor ganancia posible? Una empresa fabricada de palo de hockey, juega le da más para cuánto que produce una actividad experimental de dólares. Yo creería que me enredé ahí. Ya se enredó. Justamente para eso Sí. es la investigación de operaciones, para que usted no se enrede. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos recordando los procesos, ¿ya? A ver, Linda, ¿qué es lo primero que nos tenemos que hacer cuando habíamos estudiado los procesos que veíamos para resolver un problema de investigación de operaciones? ¿Cuál era el primer paso que teníamos que seguir? No recuerdo bien, pero creo que era como que definir el problema, o sea, qué es lo que se está buscando. Ya, entonces, exactamente, el primer paso es definir el problema. Para definir el problema, ¿cuál será el problema que se está enfrentando en este caso? ¿Quién me puede determinar? La ineficiencia de las máquinas. Ineficiencia de las máquinas, ¿ya? Y si lo dices de otra manera, ¿cómo se interpretaría? La productividad de cada máquina. La productividad de cada máquina, ¿ya? Por ahí va el problema. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería? A ver, Dalia, ¿qué nos puedes decir? Alison, ¿quién nos puede mencionar? Vamos, estrenen esos cerebros ahí. Aquí lo que vamos a buscar es maximizar nuestras ganancias. Ese va a ser el objetivo de este problema. Obtener la mayor ganancia posible. Ese es el objetivo de este problema. Acuérdense que es un problema de maximización. Aquí nos dice, determine la utilidad máxima para este problema. Entonces, ¿cómo determinamos la utilidad? ¿Cómo determinamos la utilidad? Carmen, ¿cómo determinábamos la utilidad? Dígame, ingeniero. Economía. ¿Cómo determinábamos nosotros la utilidad? ¿Ya se olvidaron? No recuerdo. Los ingresos que tiene la empresa menos los costos y gastos. Perfecto, ingresos menos gastos, ¿no? En este caso, si nos vamos al ejercicio, ¿qué dice la primera, en las primeras líneas? A ver, Alison, ayúdanos con la lectura del primer párrafo nuevamente. Solo el primer párrafo hasta donde dice $4. Las tres primeras líneas. Uy, A ver, a otra Alison entonces, ya sí. Alison Vera tiene problemas de audio. Alison Valerie. Sí. Una empresa fabrica palos de hockey y juegos de damas. Cada juego de hockey produce una utilidad incremental de $2 y cada juego de damas $4. Ya, listo. El juego de hockey... Hasta ahí nomás, hasta $4. Gracias, Valerie. Entonces, miren, ¿qué nos proporciona el ejercicio? ¿Cuál es la utilidad que podemos obtener por producir, por vender cada uno de nuestros juegos, ¿no? Entonces, ¿con cuál juego vamos a ganar más? ¿Con los de hockey o con los de damas? Con el de damas, con el de damas. Con el de damas, ¿no? Entonces, si ustedes fueran empresarios, ¿qué dirían? ¿Por cuál van a producir más? El juego de damas. Porque van a vender más, ¿no? Pero ¿qué resulta? Que ustedes tienen maquinaria que también les permite producir juegos de hockey. ¿No es cierto? Que es la máquina Sí. C. ¿Ya? ¿Y quién utiliza para la producción de juegos de la máquina C, no? Entonces, ustedes pueden ver de que tiene una cantidad máxima de 10 horas. Es decir, que si te dedicas a producir solamente juegos de damas, no vas a producir tanto, o sea, te vas a quedar solamente con una cantidad máxima de juegos de damas y de repente podrías producir también juegos de hockey. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto produzco de cada quien para obtener la mayor ganancia posible? Entonces, ahí uno dice, bueno, vamos prueba y error, probamos prueba y errores. Ahí se vuelve un problema medio complejo y uno diría, ¿qué hago? Entonces, para eso es lo que se utiliza la investigación de operaciones. Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio. Primero, teníamos que, acuérdense, en la diapositiva que nosotros habíamos
aprendido, ya les voy a compartir, esta es donde estaba el diagrama, acá. Déjenme compartir la pantalla. Aquí, ahí lo pueden ver. Entonces, ustedes aquí pueden observar que primero era definir el problema. Ya hemos definido el problema. ¿Cuál es el problema del ejercicio que estamos trabajando? ¿Cuál es el problema? Maximizar. Ah, no, ese era el objetivo. Maximizar, ¿está bien? Maximizar. Ah, ya, maximizar las ganancias. ¿Cómo? ¿Cuántas unidades producir para maximizar las ganancias? Las ganancias. Entonces tenemos ya ahí hecha nuestra primera parte. Luego, el segundo paso que nos dice, ¿cuál es? Desarrollar el modelo. Tenemos que desarrollar un modelo de programación lineal. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a plantearnos en nuestro modelo de programación lineal. Y cuando hacíamos el problema de programación lineal, ¿qué es lo que teníamos que analizar? ¿Qué teníamos que analizar? Aquí, ¿qué dice aquí? Las variables controlables. Las variables y Los parámetros. entonces vamos a hacer en este momento vamos a hacer ello. Vamos a identificar cuáles son las variables de control y cuáles son los parámetros que vamos a seguir. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, primero, las variables. ¿Cuáles creen ustedes que serán las variables? Arturo, ¿cuál crees tú que serán las variables? Arturo, aquí conmigo van a pensar. Las horas será. La utilidad, las horas, ¿La utilidad de qué? ¿Las horas de qué? Tienen que definir qué es la variable. Lean la definición de variable. Eso es Las horas de trabajo. Ahora, eso tiene que estar sumamente claro. Eso aquí no tiene. A ver, Arturo, lee la definición de variable. es una cantidad medible que puede variar o está sujeta a cambios. Pueden ser controlables o incontrolables. Entonces, ¿variable qué es? Es una cantidad medible que puede variar o estar sujeta a cambios, ¿sí? Es una cantidad, ¿ya? Eso vamos a ir con esa definición de variable y regresamos al ejercicio. ¿Quién cumple esa característica aquí? ¿Quién me puede decir? ¿Quién cumple esa característica? Las horas varían. Pueden cambiar. Las horas. Las horas es una variable, ¿no? ¿Qué otra cosa será otra variable? El número de horas de producción. ¿Pero eso es una variable de control o no? ¿O es un parámetro? Las horas de producción. No. ¿Será una variable o un parámetro? Variable. ¿Ya? ¿Quién más dice otra idea? Vamos a ver. Pongan ahí, saquen todo el polvo que tienen acumulado en el cerebro, y sacuden ese cerebro. A ver, Ariana, ¿qué nos puede decir usted? Pienso que sería parámetro, porque es algo que conocemos. Es un parámetro que tenemos, ¿no? Las horas de producción son los parámetros que nos dan el ejercicio. Sabemos que podemos utilizar hasta esa hora. Entonces, ¿qué nosotros podemos controlar? El número de unidades que vamos a producir en cada máquina. Entonces, ¿quién sería la variable? ¿Quién sería la variable? Las máquinas, las máquinas. No, las máquinas No. O lo que va. ¿Quién sería la variable? Aquí tenemos. Las horas. El número de unidades, las variables tendrían que ser el número de unidades que vamos a producir en las máquinas. ¿Sí? Acuérdense que una unidad equivale a determinado número de horas. Entonces nosotros podemos controlar cuántas unidades vamos a producir de juegos de hockey y cuántas unidades vamos a producir de juegos de damas. Eso nosotros tenemos control. Podemos decidir dedicarnos a producir solamente juegos de hockey o podemos decidir solamente dedicarnos a producir juegos de damas. Las restricciones
van a ser las mismas, van a ser las mismas maquinarias, el mismo número de horas, todo. Va a ser lo mismo, pero el número de unidades que nosotros decidimos elaborar, esas son nuestras variables. Entonces ya ahí hemos realizado esta parte. Hemos identificado las variables. Todavía no estamos en la recolección de datos ni desarrollo del ejercicio. Estamos desarrollando el modelo. Ya identificamos nuestras variables y hemos identificado también el parámetro. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer es establecer el modelo. ¿Qué significa? En una representación matemática de la situación que tenemos. Entonces aquí nos encontramos en una situación en la cual si queremos desarrollar una ganancia, ¿cómo obtendremos la ganancia? A ver, ¿quién me podría decir? ¿Cómo podríamos obtener nosotros la ganancia? Los ingresos menos los gastos. Los ingresos menos los gastos, pero nos da la máquina, nos da el ejercicio gastos. ¿Ah? No. ¿Qué nos da el ejercicio? A ver. Las horas de trabajo. Las horas de trabajo máquina, perfecto. ¿Qué más nos da? La utilidad, que sea. La ganancia Los precios. por ventas. No, los precios no nos da la utilidad. Entonces ya con eso tenemos los datos, ¿no? Entonces miren cómo sería el planteamiento de nuestra función objetivo. Nosotros buscamos ¿qué cosa? Obtener la mayor utilidad posible. Entonces por eso voy a poner la FO significa función objetivo. Aquí lo voy a escribir. Esto es función objetivo. Mi función objetivo, ¿cuál es? Con S función. No, con C es función. Creo que porque está en inglés. Bueno, función objetivo. Mi función objetivo es obtener la mayor ganancia ¿en quién? En los juegos de hockey, al vender los juegos de hockey, y la mayor ganancia posible en vender los juegos de damas. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿cuántos juegos de hockey necesitaré producir? ¿Y cuántos juegos de dama necesitaré producir para poder obtener la mayor ganancia posible? ¿Está claro? ¿Quedó claro? Melina, perdón. O Melanie, perdón. ¿Está claro la función objetiva? Sí. Repito la función objetivo. A ver, vamos de nuevo. La función objetivo, ¿cuál es? Determinar la utilidad máxima. Entonces, como decimos la utilidad máxima, nosotros buscamos maximizar nuestras ganancias. Entonces, aquí la función objetivo es maximizar las ganancias. Las ganancias ¿de quién? De las ventas de hockey y damas. De los juegos de hockey y dama. Entonces, ¿cómo determinamos los juegos de hockey? El número de unidades que vamos a tener. Acuérdense que H es voy a poner número de unidades de juegos de hockey. Eso representa la H. Y la D representa el número de unidades de juegos de dama. Entonces, la condición es maximizar esta ganancia. ¿De quién? Del número de unidades. ¿Y cuánto es la ganancia que nos da los juegos de hockey? ¿Cuánto es la ganancia? El juego de hockey da $2 y el juego de damas $4. Correcto, tenemos $2 y $4. Entonces nosotros decimos que vamos a maximizar cuando tengamos a un precio de $2, un precio de $2 por el número de unidades que vamos a producir, más a una ganancia de $4 del número de unidades que vamos a producir. Entonces buscar que esto al momento de vender sea lo más grande posible. Por ejemplo, si nosotros decidimos producir 10 unidades de hockey
y 50 unidades de dama, ¿cuál sería la ganancia que tendríamos? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo? Como dijo economista, creo que se le cortó, no sé si a mí. Ya, repito, si nosotros vamos a producir 10 unidades de juegos de hockey y 50 unidades de juegos de dama, ¿cuál sería nuestra ganancia? Repito, ¿La ganancia total? claro, ¿cuál sería? 220. 220. ¿Cómo sacaste ese 220? De multiplicar lo que es 2 por 10 y sumar lo que sale la multiplicación de 4 por 50. Perfecto. Entonces, esa sería la utilidad máxima, ¿no? Pero pregunto, ¿será esa la producción máxima que nosotros podríamos generar? Simplemente me lo inventé. No lo sabemos, ¿no? Ahí tendríamos que estar prueba y error, prueba y error, prueba y error. Entonces, por eso es que hacemos el planteamiento del ejercicio. Aquí ahora, para este estado, donde estamos planteando nuestra función objetivo, lo siguiente que tenemos que ver es cuáles son las condiciones que se deben generar para poder cumplir esto. Esta es nuestra función objetivo. ¿Cuál va a ser el condicionamiento que se va a generar para obtener la mayor ganancia posible? Entonces vamos a la lectura de las restricciones. Este XAR que ven aquí significa, lo voy a poner acá al lado, sujeto a restricción. ¿Sí? Esto quiere decir que está sujeto a restricción. ¿Cuáles son las restricciones que nos da el ejercicio? A ver, Dalia, ayúdanos con la lectura, ya que te animaste. El juego de hockey requiere 4 horas de trabajo en una máquina A y 2 horas de trabajo En la máquina... en la máquina B. En la Está máquina, separado. sí, en la máquina B. ¿Sí? Ajá. Y tenemos, lo voy a poner así, el juego de hockey, para que se vea mejor, el juego de hockey requiere de 4 horas en la máquina A, 2 horas en la máquina B. El juego de damas requiere 6 horas de trabajo en la máquina A y 6 horas de trabajo en la máquina C. Tenemos que la máquina A tiene una producción máxima de 120 horas de capacidad diaria, que es equivalente a 30. La máquina B tiene una producción máxima de 72 horas y la máquina C 10 horas. ¿Ya? Entonces, con estos datos vamos a plantear las restricciones. El primer dato, de aquí sabemos que estos datos, ¿qué nos permite dar estos datos de aquí? La función objetivo. ¿Y cómo es la función objetivo? Solange. La función objetiva, la que acabamos de ver ahorita. Sí, ¿cuál es? ¿Qué quedó? La función objetiva era maximizar lo que es la utilidad de los palos de hockey y de las damas. Correcto, y eso expresado en ecuación, ¿cómo quedaba? Quedaba maximizar 2H más 4D. Más 4D. Ya. Miren que hemos transformado este párrafo de aquí, lo hemos transformado en una ecuación, que es nuestra función objetivo. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Sí está claro? Sí. No se preocupen que les voy a mandar algunos ejercicios para que practiquen. Vamos con las restricciones. Esta sería primera restricción. El juego de hockey requiere de 4 horas de trabajo en la máquina A y 2 juegos y 2 en la máquina B. El juego de damas requiere 6 horas en la máquina A y 6 horas en la máquina C. ¿Ya? Entonces tenemos la primera restricción.
¿Quién representa este 120? Vamos a ver. La máquina A. ¿Quién nomás trabaja en la máquina A? Vamos a ver. El juego de hockey requiere de 4 horas en la máquina A. Y el juego de damas también requiere instrumentos de la máquina A. Entonces, nosotros vamos a tener que la máquina A utiliza ¿cuántas horas? 4 horas para producir. Palos de hockey. Y 6 ¿no? para damas. Y así también, la máquina B utiliza 2 horas para producir. En este caso, le habíamos llamado D. Aquí no le puse D. ¿Ya? Tenemos por acá abajo el juego de damas, o sea, la máquina. Economista, pero en la parte de arriba dice que la máquina B utiliza 2 horas para producir palos de hockey, no de damas. Ah, ya, correcto. Para producir el juego de hockey, a ver, el juego de hockey requiere 4 horas de la A y 2 horas de la B. Máquina B utiliza, a ver, voy a corregir esta redacción que está difusa. Entonces, los juegos de hockey utiliza 4 horas de la máquina A y ellos mismos utilizan de la máquina B2. Y 2 de la máquina B. ¿Ya? Tenemos que el juego de damas Utiliza 6 para la máquina. utiliza 6 horas de Máquina 6 A. horas de A Y 6 de B. horas para la B. Y 1 hora para la C. 1 hora para la máquina C. C. Entonces vamos ahora a armar. Tenemos que la capacidad productiva de la máquina A es de la A 120. puede 120 horas. trabajar, correcto, 120, trabajar hasta 120 horas. 120 horas. Lo de acá es simplemente una distracción. Por otro lado, tenemos que la máquina B, en este caso B, puede trabajar hasta 72 horas y C puede trabajar hasta 10 horas. Todas estas observaciones las voy a poner acá abajo. Antes de plantear, aquí las voy a poner, ¿ya? Para que se las puedan observar todas en un conjunto. Entonces esta la voy a poner acá abajo. Acá. Acá. Y acá abajo. Que estos son todos los datos que nos está dando el ejercicio. Entonces vamos a armar. Entonces, vamos a ver por producción de instrumento. Entonces, ¿qué nosotros vamos a poder decidir producir? Vamos a poder decidir producir hockeys o juego de damas. Entonces, vamos a llamar a la capacidad productiva de la máquina A. Esto le vamos a llamar a la primera restricción. O la primera condición que debemos de cumplir
para generar nuestra máxima producción posible. Entonces nos dice que la máquina A, ¿cuántos palos de hockey podrá procesar? La máquina A, ¿cuántos juegos de hockey podrá procesar? 120. No. Esas eran las horas, ¿cierto? Ese es el máximo de horas, sí, pero ¿cuántas horas ya. para producir una unidad de palo de juego de hockey? 6 horas. La máquina A podrá utilizar, aquí lo tengo. 6 para producir 6 horas, porque son 4 en la máquina A y para la B 2. No, a ver, voy a repetir la pregunta. La máquina A, ¿cuántas horas utilizará para producir un juego de hockey? 4 horas. 4 horas. Sí, no, ya. Entonces sería aquí 4 horas. ¿Para producir qué cosa? Esto voy a poner Palos de 4 hockey. horas. ¿Que multiplica a quién? Al número de juegos de hockey. ¿Sí? Más, ¿cuántas horas destinará para producir un juego de damas? La máquina A. 6. 6 horas, ¿no? Sería más 6 horas que multiplica al número de horas Número de damas. del juego de damas. Y esto no puede exceder. ¿Cómo representamos el no puede exceder? Menor o igual a 120. Debe ser menor o Igual a 120. 120, ¿no? Entonces, esta sería nuestra primera restricción. Solo para la máquina A. Para la máquina A. Por eso esta restricción se llamaría capacidad productiva de la máquina A. Papi. Esta es la capacidad productiva de la máquina A. Y esta ecuación se vería reflejada así. Cuatro horas para producir palos de hockey, más 6 horas para producir juegos de dama, no debe ser mayor a 120. ¿Sí? Y ahí tendríamos elaborada nuestra primera restricción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Está fácil, ¿no? ¿Hasta qué hora tenemos clase? Sí, estamos bien con el tiempo, ¿no? Sí. Ya. Ya creo que se nos acaba el tiempo. Cerramos la sesión y abrimos otra para continuar con la siguiente restricción, ¿ya? Ok. Listo.